tía. Nadie hablaba de herencias. La tragedia, al parecer, había logrado en un día lo que el amor familiar no había conseguido en 3 meses. Mi tío Richard abrazaba a Susan. Kevin permanecía sentado mirando el agua. Mi madre lloraba junto al porche. Y sobre la mesa principal había café, comida y la expresión colectiva de personas preparándose para una despedida definitiva. El abogado de Walter también estaba presente. Dios mío. El abogado. La presencia universal que anuncia que alguien importante está a punto de abandonar el mundo o repartir propiedades. La atmósfera resultaba insoportable. Susan tomó mi brazo. Creo que quiere decirnos cómo repartirá las cosas. Silencio. Incluso entonces. Incluso con la supuesta muerte esperando detrás de la puerta. La casa seguía presente. Como un fantasma enorme flotando sobre cada conversación. Nos reunieron a todos en la sala principal. El abogado permanecía de pie. Serio. Profesional. Mi madre seguía llorando. Richard observaba el suelo. Y entonces. Escuchamos pasos. Lentos. Firmes. Perfectamente normales. Walter apareció desde la cocina. Llevando una taza de café. Sin bastón. Sin dificultad para caminar. Sin aspecto de hombre moribundo. Solo, Walter. Se sentó en su sillón favorito. Miró a toda la familia. Tomó un sorbo. Y sonrió. Una sonrisa pequeña. Profundamente satisfecha. Silencio absoluto. El tipo de silencio que existe una sola vez en la vida. Finalmente, Richard habló. Con voz quebrada. Papá, ¿cómo te sientes? Walter frunció el ceño. Genuinamente confundido. ¿Sentirme sobre qué? Susan empezó a llorar otra vez. Tu enfermedad. Más silencio. Walter dejó lentamente la taza sobre la mesa. Y pronunció una frase que destruyó 3 meses completos de realidad compartida. Morirme. Pausa. Otra sonrisa. Pequeñísima. Cruel. Magnífica. ¿Quién demonios dijo que me estoy muriendo? Silencio absoluto. Mi madre dejó de respirar durante un segundo. Kevin se puso de pie. Richard abrió la boca y no salió ningún sonido. El abogado. Dios mío. El abogado parecía estar disfrutando aquello muchísimo más de lo profesionalmente aceptable. Walter cruzó las manos sobre el estómago. Completamente relajado. Estoy viejo. Claro que sí. Algún día moriré. Probablemente. Pero todavía no pienso hacerlo este año. Silencio. El hombre observó uno por uno a sus hijos. A sus nietos. A toda la familia reunida. Y entonces lanzó la frase que convirtió aquella noche en una leyenda familiar permanente. Solo quería descubrir quién venía a despedirse de mí. Pausa. Larguísima. Perfectamente calculada. Y quién empezaba a medirme las ventanas antes de tiempo. Madre de Dios. El troll del lago había despertado. Y, sinceramente, ninguno de nosotros estaba preparado para lo que vendría después. El silencio duró casi un minuto completo. 60 segundos de adultos perfectamente funcionales intentando reconstruir la realidad. Mi madre fue la primera en hablar. Naturalmente. Porque las madres siempre son las primeras en enfrentar el caos directamente. No estás enfermo. Walter tomó otro sorbo de café. Pensó unos segundos. Y respondió con una precisión extraordinariamente irritante. Tengo 82 años. Me duele la espalda. La rodilla izquierda hace ruidos extraños. Y la comida picante dejó de ser una opción razonable hace 15 años. Pausa. Pero eso no significa que me esté muriendo mañana. Dios mío. Técnicamente correcto. La peor clase de correcto. Mi tío Richard parecía a punto de sufrir un colapso existencial. Entonces, todo esto fue una mentira. Walter lo observó. Con auténtica curiosidad. Como un profesor escuchando una respuesta parcialmente correcta en un examen. Jamás dije que fuera a morirme este verano. Silencio. Madre de Dios. El viejo había utilizado ingeniería lingüística contra su propia familia. Mi madre comenzó a hacer memoria en voz alta. Las visitas al médico. Las frases ambiguas. Los comentarios sobre el tiempo. Los abogados. Los testamentos. Todo. Y, lentamente, comprendimos algo espantoso. Nadie había inventado la mentira. Simplemente habíamos construido colectivamente una historia utilizando silencios, insinuaciones y nuestra propia codicia anticipada. El abogado carraspeó discretamente. Mala idea. Porque inmediatamente toda la familia giró hacia él. Susan fue la primera en atacarlo. ¿Usted sabía esto? Silencio. El hombre ajustó sus lentes. Y respondió la frase más profesionalmente suicida de toda su carrera. Mi cliente solicitó ciertos servicios de observación patrimonial preventiva. Observación patrimonial preventiva. Dios mío. El lenguaje jurídico existe únicamente para convertir travesuras monumentales en procedimientos administrativos. Walter empezó a reír. No una carcajada. Una risa pequeña. Satisfecha. Profundamente ofensiva. Y entonces sacó la libreta.
La maldita libreta. La misma que había visto durante semanas. La abrió lentamente. Pasó varias páginas. Y comenzó a leer. Richard. Pausa. 3 visitas en abril. 7 en mayo. 12 en junio. Primera medición del muelle, 14 de mayo. Silencio absoluto. Richard palideció. Walter siguió avanzando. Susan. 5 tartas. 2 intentos de conversación privada sobre el abogado. 4 preguntas sobre impuestos territoriales. Mi tía dejó caer la taza de café. Kevin fue el siguiente. Interés repentino por la pesca después de 8 años. Preguntas sobre el bote, 6 veces. Conocimiento real sobre peces, absolutamente nulo. Madre de Dios. El hombre llevaba estadísticas. Estadísticas. Mi madre empezó a llorar nuevamente. Pero por razones completamente distintas. Nos estabas observando. Walter levantó la vista. Y respondió algo extraordinariamente simple. Los estaba conociendo. Silencio. Uno larguísimo. Porque, maldita sea. Aquello sonaba muchísimo peor. Y muchísimo más triste. Finalmente me miró a mí. Abrió una página distinta. Más corta. Muchísimo más corta. Juan. Pausa. 27 visitas. 0 preguntas sobre la casa. 0 preguntas sobre el bote. Una discusión sobre béisbol. 3 sobre motores. Y la única persona que trajo cerveza decente. Silencio absoluto. Por primera vez en toda la noche sentí auténtico miedo. Porque entendí algo fundamental. Walter no había estado esperando la muerte. Había estado realizando una auditoría. Una auditoría completa. Meticulosa. Cruel. Y, aparentemente, todavía faltaba la parte más importante. Porque el viejo cerró la libreta. Sonrió otra vez. Y señaló hacia la esquina superior de la sala. Donde una pequeña luz roja parpadeaba silenciosamente. Si creen que eso es interesante. Pausa. Perfectamente calculada. Esperen a ver las grabaciones. La existencia de las cámaras destruyó cualquier pretensión restante de dignidad familiar. Porque una cosa es sospechar que tu padre observa tu comportamiento. Otra muy distinta es descubrir que existe documentación audiovisual completa de tus conversaciones sobre herencias mientras el supuesto moribundo preparaba café en la cocina. En aquel momento pensaba que Walter simplemente quería darnos una lección. No entendía que el viejo había construido el equivalente geriátrico de un estudio científico. Mi tío Richard fue el primero en perder la paciencia. Por supuesto. Porque los hombres prácticos toleran muchas cosas. Pero muy pocas personas aceptan con elegancia descubrir que han participado involuntariamente en un experimento social. Me estabas grabando. Walter reflexionó unos segundos. Con absoluta tranquilidad. La propiedad tiene cámaras desde hace 7 años. Silencio. Richard parpadeó. Susan parpadeó. Todos parpadeamos. 7 años. Dios mío. El sistema existía desde antes de que comenzara toda aquella locura. El viejo simplemente había decidido utilizar herramientas ya disponibles. El abogado intervino por primera vez en mucho tiempo. Todo es perfectamente legal, la propiedad es privada y existen avisos visibles en la entrada principal. Silencio. Nadie había leído jamás aquellos avisos. Porque, aparentemente, todos estábamos demasiado ocupados pensando en el lago, la pesca y, recientemente, la herencia. Walter se inclinó hacia adelante. La sonrisa había desaparecido. Por primera vez en toda la noche parecía completamente serio. Quería saber algo antes de morirme de verdad. Silencio. Uno distinto. Más pesado. Más humano. Quería saber quién venía a verme. Pausa. ¿Y quién venía a visitar una propiedad inmobiliaria que todavía tiene mi nombre en la escritura? Dios mío. Ahí estaba. La pregunta central. No la casa. No el dinero. No el bote. Él. Mi madre comenzó a llorar nuevamente. Walter la ignoró con la eficiencia emocional de un hombre nacido durante otra época histórica. Sacó entonces 3 sobres. Gruesos. Perfectamente etiquetados. Los dejó sobre la mesa. Richard los observó con terror. Susan con esperanza. Kevin con codicia apenas disimulada. Walter carraspeó. Estos son los 3 testamentos que fui cambiando durante los últimos meses. Silencio absoluto. Perdón. El viejo asintió. Con orgullo. Con auténtico orgullo. Uno favorecía a Richard. Otro a Susan. Y el último eliminaba completamente a Kevin. Kevin casi dejó de respirar. ¿Qué? Walter levantó una mano. Era temporal. Dios mío. Temporal. La palabra favorita de todos los psicópatas recreativos. Mi madre cerró los ojos. ¿Por qué harías algo así? Walter miró hacia el lago. Pensó durante varios segundos. Y respondió con una sinceridad devastadora. Porque los peces son honestos. Silencio. Nadie entendió nada. El viejo continuó. Si una perca quiere el anzuelo, va por el anzuelo. No finge cariño. No trae tartas. No pregunta por mis medicamentos antes de preguntar por el bote.
Madre de Dios. El hombre acababa de comparar a sus propios hijos con peces oportunistas. Y, sinceramente, la analogía funcionaba mejor de lo que cualquiera de nosotros deseaba admitir. Finalmente me miró. Por primera vez en toda la noche sin humor. Sin ironía. Sin ese brillo troll que lo había acompañado durante meses. La casa del lago nunca fue una recompensa. Silencio. Era el lugar donde esperaba que ustedes recordaran cómo ser una familia. Otra pausa. Larguísima. Perfectamente insoportable. Y en cuanto pensaron que iba a desaparecer, empezaron a repartirse las ventanas. Nadie respondió. Porque nadie podía responder. Porque el viejo tenía razón. Y porque todavía faltaba la última crueldad. La decisión final. La verdadera herencia. La bala que Walter llevaba meses guardando para el momento exacto en que toda la familia entendiera que había sido derrotada por un octogenario aburrido con demasiado tiempo libre y una libreta extraordinariamente detallada. Nadie habló durante varios minutos. Porque, sinceramente, ¿qué puede responder una familia cuando descubre que ha sido derrotada intelectualmente por un hombre de 82 años que pasa los jueves jugando dominó? Walter observó el lago. El mismo lago que había visto crecer a sus hijos. A sus nietos. Y, aparentemente, a su pequeño experimento sociológico. En aquel momento pensé que simplemente iba a elegir a uno de nosotros. No entendía que ninguno había superado realmente la prueba. Mi tío Richard fue el primero en rendirse. La energía combativa había desaparecido por completo. Entonces, ¿quién se quedará con la casa? Silencio. Walter apoyó ambas manos sobre el bastón. Esa pregunta es precisamente el problema. Más silencio. Nadie preguntó quién cuidaría el lago. Pausa. Nadie preguntó qué pasaría con las tradiciones. Otra pausa. Todos preguntaron quién se quedaría con las llaves. Dios mío. Mi madre volvió a llorar. Pero esta vez nadie intentó consolarla. Porque el viejo tenía razón. Y la verdad dicha por un anciano con tiempo libre y una libreta llena de estadísticas resulta particularmente devastadora. Kevin, incapaz de aprender absolutamente nada, decidió intentarlo una última vez. ¿Y el bote? Madre de Dios. El maldito bote. Walter lo observó durante varios segundos. Con la expresión cansada de un profesor enfrentando al peor alumno de la generación. Kevin. Pausa. Llevas 3 meses visitándome. Otra pausa. Y todavía no sabes dónde guardo los remos. Silencio absoluto. El hombre había sido ejecutado públicamente. Mi tío Richard suspiró. Susan miraba el suelo. La derrota era total. Entonces Walter señaló hacia el muelle. 3 camionetas antiguas acababan de estacionarse cerca de la entrada. Reconocí inmediatamente a los ocupantes. Frank, Bill y Norman. Sus compañeros de pesca y dominó. Los mismos hombres que aparecían todos los jueves desde que yo tenía memoria. Frank llevaba una caja de cerveza. Bill una bandeja con sándwiches. Y Norman, como siempre, parecía enfadado con el universo por razones completamente desconocidas. Walter sonrió. Una sonrisa distinta. Más cálida. Más auténtica. Ellos sí vienen todas las semanas. Silencio. Desde antes de que existiera algo que ganar. Dios mío. La frase cayó como una piedra sobre toda la familia. Porque era verdad. Aquellos hombres habían estado allí durante décadas. Cuando la abuela murió. Cuando Walter se operó la cadera. Cuando el techo se filtró. Cuando el viejo perdió a su perro. Nunca hubo herencias involucradas. Solo dominó. Pesca. Y café horriblemente malo. Frank entró en la casa. Observó la reunión. Y preguntó con absoluta naturalidad. ¿Interrumpimos algo? Walter soltó una carcajada. No. Pausa. Larguísima. Perfectamente calculada. Solo estoy terminando mi auditoría familiar. Silencio absoluto. Porque todos entendimos al mismo tiempo que la verdadera decisión todavía no había sido anunciada. Y que, sinceramente, ninguno de nosotros iba a disfrutarla. Los meses siguientes fueron extraordinariamente incómodos. No hubo grandes discusiones. No hubo demandas. No hubo amenazas legales. Solo algo muchísimo más devastador. Silencio. Porque, sinceramente, ¿cómo discute uno con un hombre que fingió estar muriéndose y terminó demostrando que tenía razón? Mi tío Richard dejó de aparecer todos los fines de semana. Volvió a la frecuencia normal. Cumpleaños. Navidad. Alguna visita ocasional en verano. Mi tía Susan jamás volvió a mencionar abogados. Ni impuestos. Ni líneas de descendencia. Una transformación casi milagrosa. Kevin. Bueno. Kevin siguió siendo Kevin. 3 semanas después preguntó nuevamente por el bote. Walter ni siquiera levantó la vista del dominó. Sigue sin saber dónde guardo los remos. La mesa entera estalló en carcajadas. Porque algunas personas aprenden. Y otras simplemente perseveran. La Asociación de Pescadores Jubilados aceptó la herencia con una condición adicional. Los jueves seguirían siendo días de dominó. Pase lo que pase. Frank lo dejó absolutamente claro.
Si vamos a heredar esta cosa, vamos a respetar la Constitución. La Constitución resultó ser una hoja amarillenta escrita por Walter 20 años atrás. 4 reglas. No discutir política. No hacer trampas en el dominó. No pescar los jueves. Y jamás, bajo ninguna circunstancia, comprar café barato. Prioridades perfectamente razonables. La familia tardó aproximadamente un año en aceptar la situación. Mi madre fue la primera. Comprendió algo que el resto necesitó más tiempo para asimilar. Walter no nos había castigado. Nos había evaluado. Y nosotros habíamos decidido voluntariamente mostrarle exactamente quiénes éramos cuando creíamos que el reloj estaba llegando a cero. Richard terminó admitiéndolo durante una Navidad. Con una cerveza en la mano. Mirando el lago congelado. Supongo que empecé a pensar en la casa antes de pensar en papá. Silencio. La frase más honesta que había pronunciado en décadas. Susan asintió. Kevin fingió no escuchar. Porque Kevin jamás admitiría absolutamente nada. Walter, por supuesto, disfrutó cada segundo de aquella victoria moral. Vivió 4 años más. 4. Pescó. Jugó dominó. Discutió sobre béisbol. Y convirtió su falsa muerte en la anécdota favorita de cualquier reunión familiar. Cada vez que alguien nuevo escuchaba la historia, el viejo añadía algún detalle diferente. Alguna exageración adicional. Alguna nueva humillación para Kevin. Era, sinceramente, la jubilación perfecta. Murió un martes por la mañana. Tranquilamente. Después de ganar 2 partidas consecutivas de dominó y declarar que Frank hacía trampa desde 2003. El funeral estuvo lleno. La familia ocupó las primeras filas. Los pescadores jubilados las segundas. Y, por primera vez en muchísimo tiempo, nadie habló sobre la casa. Porque ya no pertenecía a ninguno de nosotros. Y, extrañamente, eso la había salvado. A veces sigo visitando el lago. Los jueves. Como hacía de niño. Frank prepara café horrible. Bill sigue perdiendo al dominó. Norman continúa enfadado con el universo por razones que nadie comprende. Y el bote de Walter sigue exactamente donde siempre estuvo. Por supuesto, Kevin todavía no sabe dónde guardan los remos. Con los años entendí algo que mi abuelo había descubierto muchísimo antes. Walter no fingió estar muriéndose para descubrir quién merecía heredar la casa. Fingió estar muriéndose para descubrir quién había dejado de verla como un hogar y había empezado a verla como una recompensa. Y, al final, decidió dejarla a la única gente que seguía apareciendo incluso cuando no había absolutamente nada que ganar. Los mismos viejos que llevaban décadas perdiendo dinero en cerveza, discutiendo reglas de dominó y pescando más por compañía que por peces. Supongo que esa era la verdadera familia que quería conservar. Y, sinceramente, creo que el maldito viejo tenía razón.